Vamos a dar inicio con una pregunta que está dirigida a la doctora Florina Redondo. ¿Es verdad que los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en el transmisor de valores número 1? Se observa en las escuelas. Aunque se han firmado acuerdos donde se comprometen a cuidar y vigilar los contenidos de los programas, se observa que no es así, pues lo cultural, entre comillas, lo transmiten a altas horas de la noche o en la madrugada y por canales poco populares. ¿Cómo comprometer a los directivos de los medios para que las noticias sean positivas y o que el contenido sea enfocado hacia lo cultural? ¿Cómo lograr que se respeten esos acuerdos que intentan una calidad de la educación donde toda la comunidad somos actores o estamos involucrados? Firma la profesora Margarita Flores. Muy bien, Margarita, ¿dónde anda? Aquí, bueno, muy bien. Bueno, pues mire, le comparto una reflexión pues, que yo hago alrededor de la pregunta. Hace tiempo nosotros teníamos en el curso de valores que dirigía el doctor Juan Gerardo, un tema que era ética en los medios de comunicación. Principalmente invitábamos a gente de las televisoras. Y nos decían los que coordinaban estos programas, nosotros entendemos su punto de vista de la ética, pero nosotros nos movemos por el mercado. El rating es lo importante. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Cuando estas empresas no les preocupa lo que están sembrando en las futuras generaciones y lo único es que me vean. Y entre más fuertes sean los contenidos, ¿verdad? Eso me va a traer más rating. Entonces es un poquito complicado. Yo creo que sí hay que trabajar en la responsabilidad social de los medios, estoy de acuerdo con usted. Quizás, ¿por qué no pensar en que el gobierno también ejerza, ¿verdad? En un marco de legalidad, imponga ese tipo de normas y también educar a nuestras familias en poder tener ese sentido crítico que yo le mencionaba, ¿verdad? De poder discriminar aquello que realmente nutre el espíritu humano y aquello que lo degrada, ¿verdad? Sobre todo, pues me preocupa cuando niños pequeños están expuestos a imágenes de alta violencia, ¿no? El daño que hacen en sus mentes es muy fuerte, ¿no? Y pues se transmiten sin ningún filtro, ¿no? Entonces yo creo que sí, también las escuelas, quizás, ¿verdad? En algunos cursos, etcétera, empezar a sembrar estas ideas del sentido crítico, de poder decidir lo que es lo mejor para mí, ¿sí? Decía la doctora Ikram Antaki, ella estuvo hace un tiempo en el tecnológico, decía la doctora, cuando los medios ofrecen basura, terminamos consumiendo basura. Y lo que preocupa es que no hay ni siquiera la posibilidad de elegir. ¿Sí? Aquí estamos también, por otro lado, dándonos cuenta, ¿no? Que muchos de los canales nacionales han perdido ese rating porque no supieron leer esa necesidad también de la sociedad de buscar otro tipo de transmisiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí, es un trabajo difícil, complicado y no nada más de una instancia. El gobierno tendrá que hacer su función, las empresas de los medios, pero también las familias y las instituciones educativas, sumarnos en todo ello. Muchas gracias por la pregunta. La acción preventiva para evitar la dependencia por la sociedad digital es la conquista de la autoestima y las relaciones interpersonales. Creo que en esta época de la sociedad digital
ahí ese concepto, autoestima, ¿y cuál era el otro concepto? Relaciones interpersonales. Sí. Yo creo que necesitamos rescatar esos dos elementos que menciona. ¿Quién hace la pregunta? No tiene No, nombre. no tiene. Perfecto. Autoestima. La autoestima es el secreto respeto que cada quien tiene que darse a sí mismo. En otras palabras, el considerarse una persona valiosa. El considerarse una persona valiosa significa que mi vida tiene significado, tiene trascendencia y tiene una relevancia, pero que tiene que empezar obviamente porque cada ser humano sea capaz de apreciar el valor que significa el vivir. Pero ese valor de la vida a través de la autoestima, del quererse, respetarse, llevándolo a una práctica en las escuelas, ¿cuánto tenemos que hacer para que los alumnos verdaderamente puedan protegerse, cuidarse a sí mismos, obviamente no hacerse daño, buscar lo que construye, no lo que les destruye? Es toda una labor que ustedes, desde el punto de vista de las instituciones educativas, pueden influir, obviamente, para que tal cosa suceda. Que nuestros alumnos reconozcan que la autoestima es un ingrediente esencial para saber vivir. Y el segundo elemento es relaciones interpersonales. ¿Cómo las hemos empobrecido? ¿Cómo las hemos reducido, evidentemente, ahora a través de la tecnología, a pensar que solamente a través de los medios nos podemos comunicar? Y con una comunicación, obviamente, que es interesante, obviamente, pero reduccionista. Reduccionista. A mí me sorprende mucho y a veces también me preocupa que de pronto uno de mis hijos le escribe un WhatsApp a su mamá que está en la cocina y le pregunta ¿qué vamos a cenar hoy? Perdón, se está perdiendo la relación interpersonal. ¿Por qué no vas y le preguntas? ¿Verdad? Entonces, nos comunicamos a la distancia con múltiples personas y a veces perdemos la calidez y la relación humana inmediata. ¿Cómo hace falta influir en construir mejores relaciones interpersonales? Porque finalmente, lo vuelvo a decir, los seres humanos somos una relación, un tejido de relaciones humanas. La vida se explica en función de ello. Construir ese tejido implica la decisión de decir hay que compartir la vida. Y eso parece ser que en una época de alto individualismo y de gran dimensión egoísta se está perdiendo. Y entonces pues la vida pierde una dimensión y un ángulo sumamente significativo. Tenemos que aprender, y eso es parte de la educación, a vivir, pero también a convivir, vivir con los demás. Y eso es darnos tiempo para la conversación, para el silencio, para la sobremesa, para el jugar juntos, para tener un proyecto común. Y creo que, pues, a veces se nos están escapando esas posibilidades. Y si yo quisiera encontrar alguna causa, sin que fuera la única, evidentemente, yo creo que nos falta saber y rescatar el valor de ser familia. La familia es esencial, fundamental. Hay que tener tiempo para ser familia. Hoy que hay que recomendarle a los papás que se den ese tiempo para que convivan con sus hijos. Ahí se construyen las relaciones humanas, pero empiezan en casa y empiezan con la propia familia, con los que tenemos más cerca. Muchas gracias. Para el doctor Rafael de Gasperín, de la licenciada Yadira Gómez, Educación Especial, ¿qué pasa con el olvido de la dignidad humana? El olvido de la dignidad humana está violentando dos cosas fundamentales. Una es el concepto de persona, es decir, el concepto de persona poco significa hoy en día, muy poco significa,
Y no es que digamos que es insignificante, sino que está perdiendo su significado, no como haciéndolo chiquito, sino perdiéndolo totalmente. Eso por una parte, ¿verdad? El asunto, bueno, y por otra, el olvido de la dignidad humana lo que hace es que desmembra las posibilidades de los derechos. Entonces, dentro de la tradición, hay dos tradiciones, dos grandes rieles en la cultura occidental, dos grandes tradiciones. La tradición judeo-cristiana, ¿ya? Y la tradición ilustrado-racional, es decir, la tradición clásica y la tradición moderna. Si les ponemos rostros filosóficos, Aristóteles, ¿sí? En términos de tradición filosófica, ¿sí? Judeocristiana. ¿Y por qué dirán Aristóteles? Bueno, porque de Aristóteles después viene el cristianismo y luego viene toda la Edad Media con Agustín, Tomás de Aquino, bueno, etcétera, ¿verdad? No es clase de filosofía. El asunto es que es la tradición judeocristiana y la tradición ilustrado-racional. Entonces, desde el olvido de la dignidad humana, desde la tradición judeocristiana, con bases griegas, desde luego, lo que está haciendo perder es el concepto de persona, ¿verdad? Persona. Y luego por el lado de la tradición ilustrado-racional, que es Kant, ¿verdad? Lo que se están perdiendo son los derechos. Entonces, pues la sociedad que vivimos es una prueba fehaciente de la pérdida de esas dos entidades, de los derechos del otro, ¿verdad? Y del significado de persona. Por eso la insistencia sistemática a recuperar el aprendizaje, ¿verdad? Desde el aprendizaje y desde el aprendizaje como primacía, desde el aprendizaje como valor irrefutable que el otro posee, ¿verdad? Que el otro posee, desde allí el otro puede rescatar su singularidad que lo lleva precisamente a ser persona y puede rescatar sus derechos, ¿verdad? Sus derechos. Ese es el precio del olvido de la dignidad, ¿verdad? Así de sencillo y así de complicado, porque ambos procesos deshumanizan a nuestra naturaleza, ¿verdad? A nuestras formas de ser, ¿no? Estamos frente a un momento muy, muy complejo en donde nos estamos preguntando seriamente, pues, ¿qué tipo de seres humanos somos, verdad? ¿Sí? Vaya, no hay por qué espantarse de eso. Siempre los occidentales hemos sido brutos, hoscos, brutos totalmente, ¿verdad? Bestias, ¿no? O sea, venimos de una tradición de guerra, de una tradición jerárquica, ¿verdad? O sea, el pleito siempre ha sido contra los que no comparten la fe y son infieles y contra los que no comparten las formas educadas y son bárbaros, ¿verdad? Esa es la conformación de lo que nos da origen como cultura occidental. Y luego nosotros como país, pues tenemos tristes 500 años de ser occidentales, ¿verdad? Entonces nuestra identidad no está ni apenas oliendo, ¿sí?, lo que es la fuerza de la cultura europea, ¿no? Yo también quisiera aquí agregar, aunque la pregunta no era para mí, ¿verdad? En esto del olvido de la dignidad humana está muy, muy cerca de nosotros también. Cuando tratamos con nuestros alumnos y vemos a un alumno, ¿verdad?, que ya lo catalogamos como el niño problema, el que no debería estar aquí, el que me estorba.
el que me incomoda, ¿qué estamos diciéndole a esa persona? Y cuando Rafael hablaba del tema de la dignidad humana está en todos. Entonces, es un ejercicio de reconocimiento de la dignidad humana muy, muy intenso, ¿no? Porque implica voltear a ver a todos mis alumnos de la misma manera. ¿Sí? Darnos cuenta, ¿verdad?, de que detrás de esa persona que a lo mejor la vemos como el problemático, el que estorba, el que no debería estar aquí, pues quizás haya mucho en la historia de esa persona que se comporta de esa manera y que no lo estamos viendo, ¿verdad? Por eso la pregunta que decía Rafael en esa lámina, ¿verdad?, de pasar de juzgar al otro del por qué agredes, a ti quién te está agrediendo, qué es lo que te está agrediendo, ¿no? Esto también lo aprendí con los profesores que vienen, ¿verdad? Había un chico que era sumamente problemático y cuando la maestra lo sienta, creo que la profesora anda por aquí también, a ver, cuando la maestra lo sienta y le dice, ¿quién te está golpeando a ti? ¿Qué es lo que te está golpeando a ti interiormente? Que te lleva a esa agresión a los demás. Y pues traía una problemática atrás tremenda, ¿no? De una madre que se prostituía, ¿no? En el mismo hogar donde vivía el chamaco. A eso nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, ser capaz de ver la dignidad de cada uno de nuestros alumnos es una tarea de todos los días. Porque el título de maestro nos los otorga el alumno, no nos los da la escuela normal, no nos los otorga ninguna institución educativa, es el alumno. Y cuando vemos como fracasado a un alumno, en cierta forma también es un fracaso nuestro. De Edgar Castañón, no viene a quién va dirigida. Como formadores y principales actores de la dignificación humana, autonomía educativa y reformulación del saber, ¿cómo apoyar una sociedad falta de dignidad, sumidos en la pobreza, sin tiempos de reflexión? ¿Qué importancia tiene una reformulación de las políticas públicas, educativas y de medios para la transformación y el progreso? Yo creo que la problemática que vemos en nuestra realidad, a veces pues señalada con muy diversos adjetivos o calificativos, vemos evidentemente que estamos viviendo una época y tenemos una sociedad con múltiples problemas. Me parece que en el cuestionamiento o en el planteamiento, claro que todas esas son alternativas de solución. En otras palabras, pues las políticas públicas, el papel que pueda hacer el gobierno, pero son grandes, diríamos, iniciativas de modificación o de cambio. Yo me he convencido que si bien ese tipo de alternativas y de opciones son válidas, tendríamos que hacernos un cuestionamiento. Si creo que esas opciones valen la pena y que valen desde esas instancias macro, entonces habrá que organizarse como lo hacen las organizaciones de la sociedad civil y en un momento dado incidir en esa realidad para cambiarla. Hace un rato que se mencionaba la problemática de los contenidos de los medios. Bueno, pues en México se formó hace algunos años una asociación civil, ¿no?, que se llama En Favor de lo Mejor, y se dedicó con profesionales, incluso haciendo congresos anuales, trayendo a los mejores expertos del mundo y luego haciendo propuestas concretas y específicas para mejorar la calidad de los contenidos en los medios. E incidieron. Y ese grupo organizado empezó a hacer propuestas concretas y lograron eliminar
de la televisión nuestra, obviamente de los televisores de los canales mexicanos, algunos programas que verdaderamente eran denigrantes. Ahí está el cambio. Claro, hay problemas, hay que buscar soluciones. Y una de las soluciones es cada vez, y eso para mí es muy esperanzador, la sociedad civil se organiza mejor y no solamente critica, propone. Y eso es muy significativo y muy importante. No debemos depender solo de las grandes soluciones que el gobierno proponga. Es la sociedad civil la que va a hacer el cambio en este país. Es la que va a resolver la problemática que tenemos, definitivamente. Pero yéndome al ámbito más micro, ¿sí? Ahí está la alternativa para participar en las grandes iniciativas. El otro cambio está en nuestro alcance, es decir, en nuestro medio, en donde vivimos, en donde estamos, en donde trabajamos. Ahí podemos cambiar una dimensión de cultura para el respeto de la dignidad. Ahí podemos mejorar nuestra relación interpersonal. Ahí podemos buscar alternativas de cambio, de mejora esperanzadoras. Y ese es el nivel a nuestro alcance. Por ahí se utilizó un poco la palabra, bueno, en este momento, ¿verdad?, en nuestra sociedad, es muy importante definir qué debemos entender por saber, pero yo diría también qué deberíamos entender por sabiduría. Cuando José Saramago, Premio Nobel de Literatura, recibió su reconocimiento, inició su discurso con las siguientes palabras, más o menos las siguientes palabras. El ser humano más sabio que yo he conocido no sabía leer ni escribir. Era mi abuelo. Pero de él aprendí tantas cosas sobre cómo se debe vivir que lo considero verdaderamente el mejor maestro que he tenido. Eso nos lleva a una reflexión. Hay que rescatar precisamente la sabiduría. La sabiduría a veces en las personas mayores. La sabiduría en los abuelos, ¿verdad?, obviamente. En las personas adultas que en un momento dado tienen tanto que compartir. Y tienen mucho que aportar. ¿Y cómo deberíamos mejorar la sociedad? Bueno, pues José Saramago dice y hace una propuesta muy interesante. Hoy en día se habla mucho de derechos. Me pregunto, dice Saramago, si no deberíamos también preparar, así como hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que preparar una Declaración Universal de las obligaciones. De las obligaciones. Entonces, qué importante es que en el círculo que tenemos nuestro, ¿verdad?, pensemos en nuestro salón de clase y pensemos desde el principio, ¿cuáles son tus obligaciones? ¿Has pensado? ¿Y cuáles son tus obligaciones en tu familia? ¿Y cuáles son tus obligaciones en el ámbito de las comunidades donde vives? Verdaderamente es complementar que junto a los derechos hay un capítulo poco explorado, ¿sí?, de obligaciones, que es muy importante rescatar. Hace unos meses, quizás no fue el año pasado, yo creo que fue este mismo año, si no es que a fines del año pasado, la Universidad Nacional, la UNAM, empezó a preparar un documento precisamente de las obligaciones. Muy interesante. Y bueno, ellos lo señalan como un documento preliminar, pero es importantísimo ponernos en esa sintonía, porque es la sintonía no solamente de que debo recibir, obviamente, la protección de ciertos derechos, sin duda, indudable, pero también estoy obligado a mejorar la realidad. Y el mejorar esa realidad empieza por mejorar mi propia realidad y mi propia persona, pero también la realidad de las carencias que veo. El día que pensemos más en términos de obligaciones, vamos a mejorar exponencialmente en este país. Muchas gracias.